salud. Ya yo estoy aquí acompañada del doctor Andrés Orsoni. Él es médico neumonólogo, especialista en medicina crítica. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a usted. Yo lo he visto en TikTok, en Instagram, seguramente usted también lo ha visto, y usted siempre nos ha hablado de esto. Y vi un video donde usted decía, bueno, el COVID está aquí, veo la gente, hay que colocarse el tapaboca de nuevo. Nunca doctor. se fue el COVID, ¿ok? O sea, sí, se acabó la emergencia mundial por la pandemia, pero el COVID nunca se fue, el COVID está aquí, el COVID sigue produciendo enfermedad, sigue produciendo complicaciones pulmonares y de diferentes tipos, y la gente se sigue muriendo por COVID, ¿ok? En mucho menor cantidad, en mucho menor proporción, pero seguimos. Y hoy en día pues tenemos algunas variantes que vienen de la cepa Omicron, que son sublinajes de la Omicron, que son más contagiosas, pero clínicamente son más benévolas y el porcentaje de mortalidad es muy pequeñito. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que queremos nosotros? Romper el contagio, romper la transmisión. Y esa es la finalidad de informarle a las personas que todavía sigue vigente el tapaboca, que lo deberíamos de usar en este momento donde hay un pico importante en sitios cerrados, en sitios no ventilados. Debería ser obligatorio en clínicas y hospitales. Y en sitios como el metro, el cine, un teatro, etcétera, que hay mucha aglomeración de gente, deberíamos usar el tapaboca. ¿Okay? No es obligatorio, ¿okay? Yo creo que cada quien debe tomar conciencia de cuidarse a sí mismo y de cuidar a sus familiares. Pero yo creo que es importantísimo seguir divulgando que el COVID está, que el COVID no se fue y que debemos cuidarnos. Bien, hay una variante, ¿cómo se llama? Sí, hay una variante nueva que es la JN.1, que la denominaron pirola. Es una variante que es la que está circulando, que empezó a circular a mediados de diciembre aproximadamente, principios de diciembre, y hizo picos en Europa, hizo picos en España, hizo picos en los Estados Unidos, en Sudamérica. Y bueno, Venezuela, tenemos mucha gente afuera, la gente viene a pasar vacaciones a Venezuela, la gente se fue y volvió a regresar. Y el virus se transmite por nosotros, que lo llevamos y lo traemos. Y si no nos cuidamos, pues lo llevamos y lo traemos más rápido. Entonces, bueno, yo empecé a ver casos de COVID en mi consulta privada. A partir de la segunda semana de diciembre empezaron a llegar muchísimos casos de COVID. Sintomatología respiratoria, tos, expectoración, flema, dolor de garganta. Algunos pacientes con dificultad para respirar, otros no. Eso depende de la condición de la persona. Si eres inmunocompetente, pues te va a dar un cuadro benévolo respiratorio como una gripe muy fuerte, como lo que llamábamos antes la rompehuesos. Y si tienes alguna complicación o eres inmunosuprimido porque tienes una enfermedad previa, entonces te puedes complicar. Pero empecé a ver aumento de casos en mi consulta particular y empecé a escuchar a compañeros míos, oye, tuve un COVID. Entonces empezó a crecer la cantidad de COVID en Venezuela. Y la primera semana de enero, a partir del 2 de enero, bueno, el teléfono se reventaba de los pacientes llamando que se sentían enfermos, y de 5 pacientes, 3 eran COVID. Entonces, es como un flashback, un recuerdo de hace 2 diciembre, sí, que más o menos también fue con todo en diciembre así, y en enero la terrible. Y esto se da, bueno, por lo que usted está diciendo, mucha gente ha regresado, no sé qué. El tema del tapaboca, sí, que bueno, la gente no se quiere poner el tapaboca porque es como una pesadilla. Yo lo entiendo, es fastidioso, pero es la única manera de cuidarte. O sea, si tú estás en un sitio cerrado donde hay muchas personas, basta una sola que esté enferma y que tenga COVID para que todos se vayan a contaminar. Porque al toser esa persona va a repartir el virus. Cuando tú toses, las goticas de saliva llegan hasta 2 metros. ¿Okay? Entonces todo lo que está a 2 metros alrededor tuyo se va a contaminar. Doctor, y antes de preguntarle por el uso del tapaboca, porque también se ha dicho que es contraproducente, no puedes tener eso todo el día porque estás hablando no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo puedo pasar 8 horas al día con el tapaboca puesto y no me va a pasar nada. O sea, sí, claro, si yo tuviese una limitación respiratoria, si yo fuera asmático o tuviese algún problema cardíaco o algo, sí me va a molestar porque quizás me va a bajar la saturación de oxígeno porque el tapaboca limita un poco la respiración.
Pero bueno, ese es otro tipo de pacientes, el cual no debería tener un tapaboca puesto 8 horas al día porque no debe estar trabajando como yo en un hospital o en una clínica. Es una persona que a lo mejor se tiene que poner el tapaboca porque va al automercado, se puso su tapaboca, hizo sus compras, regresó a su carro, se quitó su tapaboca y ya se fue a su casa. ¿Me entiendes? Y no tienes que usar el tapaboca ni en el carro ni en tu casa. Entonces, vas a usar el tapaboca en un sitio donde haya aglomeraciones de personas o en un sitio donde no haya ventilación. Porque si tú estás en un sitio, por lo menos aquí, esto es un área muy grande donde hay mucha ventilación, no tenemos por qué usar el tapaboca a menos que uno de los camarógrafos esté enfermo o esté tosiendo. Pero, sin embargo, aquí podemos estar tranquilos. Ahora, ¿los síntomas, doctor, son diversos o hay puntuales o es distinto en cada quien? Sí, básicamente son síntomas respiratorios. O sea, es como que si te empezara una gripe, empiezas con rinorrea, moco nasal, empiezas a toser, te puede doler la garganta. En algunos pacientes empiezas a tener una tos tan fuerte que empiezas a tener dificultad para respirar, entonces caminas, te jadeas, te falta la respiración. En otros pacientes tienes mucha fiebre, en otros no. O sea, hay pacientes que les da fiebre y hay otros que no les da fiebre. ¿Okay? Y mucho malestar en el cuerpo, eso sí te da mucho malestar en el cuerpo que sientes así como decaído. Si es un COVID leve, ¿okay? Que no va a trascender más allá, en 72 horas ya deberías de sentirte mejor, ¿okay? Si es un COVID muy fuerte, esto va a seguir aumentando. O tienes una complicación previa porque eres asmático, porque eres inmunosuprimido, porque eres diabético, porque tienes enfisema pulmonar, esto puede seguir aumentando. ¿Los obesos también? También. Ahora bien, hay que hacer un diagnóstico diferencial con otros virus, porque también estamos en época de influenza y ha habido un incremento también importante de influenza a nivel mundial. Y en Venezuela hemos tenido ya desde octubre, mediados de octubre hacia acá, muchos casos de influenza tipo B, que era la que infectaba más a los pacientes. Y la influenza te puede producir un cuadro respiratorio similar, ¿ok? Y la influenza se puede complicar. Y la influenza también puede producir muertes en personas. ¿Okay? Y por eso todos los años siempre se le recomienda a las personas, vacúnate contra la influenza. Entonces tú tienes que hacer un diagnóstico diferencial con un examen de laboratorio. Simplemente haces un hisopado nasal y ¿es COVID o no es COVID? Con el hisopado nasal. Y con la influenza también tiene exámenes de hisopado nasal y exámenes de sangre. Entonces simplemente tú te sientes enfermo, tienes más de 48 horas con fiebre, tienes dificultad para respirar, acude a tu médico, que tu médico va a hacer un diagnóstico diferencial, ¿ok? De qué es lo que tiene. ¿Es influenza? ¿Es COVID? ¿Es el virus sincicial respiratorio? ¿O es otro virus que hay por allí, adenovirus, etcétera? ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que hacer un diagnóstico diferencial. Pero el 90% de las personas que les da COVID hoy en día no se complican. Se complican es un porcentaje muy pequeño, el cual o nunca se vacunó o no tiene inmunidad para COVID en su organismo o tiene una condición previa. Las personas que nunca se han vacunado porque, bueno, decidieron no vacunarse, pero se quieren vacunar, ¿actualmente pueden ir y vacunarse? Fíjate, hoy en día existen, o sea, las vacunas que existen hoy en día son vacunas que son hechas a base de la cepa Omicron, ¿ok? En Venezuela lamentablemente no las tenemos, ¿ok? Las producen 3 laboratorios a nivel mundial. El transporte y el almacenamiento de estas vacunas que sí están a nivel mundial es un poquito complicado porque necesita una refrigeración con menos 70 grados centígrados, etcétera. Y el transporte es más complicado, pero las podemos tener. ¿Me entiendes? O sea, si el Ministerio de Sanidad de Venezuela hace los trámites y hace todas las labores necesarias para tenerlas, las podemos tener, ¿ok? Porque están disponibles a nivel mundial, pero no las tenemos en Venezuela. En Venezuela creo que todavía tenemos la vacuna china, que en su momento fue muy buena. Yo me puse 3 dosis de la vacuna china y mucha gente se vacunó con la vacuna china. La vacuna rusa era excelente cuando vino a Venezuela la primera vez, ¿ok? Y yo también me puse 2 dosis de la vacuna china, de la vacuna rusa. Entonces, en su momento, estas vacunas hechas de la cepa original funcionaron, ¿ok? Le dieron inmunidad a las personas. Entonces, la ciudadanía en general llegó a una inmunidad general, a una inmunidad que se llama inmunidad de rebaño, ¿ok? Donde más del 70% de las personas tenían inmunidad contra el COVID. Eso funcionó. Pero en estudios posteriores se dieron cuenta de que la inmunidad bajaba y disminuía. Entonces, tú tenías que hacer un refuerzo
de esa inmunidad con una vacuna. Y empezaron entonces a hacer las vacunas de refuerzo y hoy en día las hay, son vacunas bivalentes hechas a base de la cepa Omicron y que se ponen una vez al año. Entonces, eso fuese ideal que todo el mundo lo cumpliera, así como tenemos vacunas todos los años en base a la cepa dominante de influenza y todos los años tú te vacunas contra la influenza y evitas complicaciones contra la influenza, el COVID va a ser igual. O sea, el COVID vino para quedarse, él nunca se va a ir, ya se va a quedar endémico en los países. O sea, van a haber ciertas épocas del año donde va a haber influenza y va a haber COVID. Pero tenemos que cuidarnos. Claro. ¿Ok? Y la única manera de romper la cadena de transmisión es manteniendo la distancia social, usando el tapaboca y tratando de no enfermarte. ¿Ok? Es la única forma. Entonces, siempre el llamado a la educación de las personas es esa. Mantén una distancia social, usa tu tapaboca, cuídate para que cuides a tu familia, que eso es lo más importante. Ya tengo aquí algunas de las preguntas. Saludos, la vacuna, ¿dónde conseguirla? Bueno, ya el doctor habló sobre el tema de la vacuna. Hay actualmente la primera. En el mundo, sí, aquí en Venezuela todavía tenemos las primeras vacunas hechas de la cepa original. Okay. Se pueden vacunar. ¿Ok? Sí. O sea, el que nunca se ha vacunado se puede vacunar para que tenga algo de inmunidad en su organismo. Ok. ¿Qué se puede tomar en su casa si tiene síntomas de gripe? Bueno, o sea, antipiréticos, mucha hidratación, bajar la fiebre, antialérgicos para evitar el moco nasal. Básicamente eso es lo que se haría con pacientes con COVID, por ejemplo. No, y si también, doctor, no tiene una complicación, porque claro, si es un paciente si tienes una complicación, tienes que acudir a tu médico. Buenos días, ¿pueden explicar si se puede tomar ivermectina ante esta nueva oleada de COVID? No, por favor, la ivermectina es un antiparasitario. No sigan con el tema de la ivermectina, que no se usa para COVID. Y tampoco los antibióticos. O sea, hay muchas personas que me escriben que si pueden tomar antibióticos. Los virus no se tratan con antibióticos. Por favor, ni ivermectina ni antibióticos para ni influenza, ni COVID, ni adenovirus, ningún tipo de virus. ¿Ok? Bueno, como dicen por ahí los más jóvenes que yo, supérenlo. Supérenlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Buen día, excelente programa. Una pregunta, ¿qué vitaminas podemos tomar para estar blindados contra el COVID-19? La mejor vitamina es la alimentación. Una buena alimentación es lo mejor que puedes hacer. Una persona bien alimentada, con una alimentación balanceada, tiene su sistema inmunológico competente. ¿Cuál es el principio activo de la vacuna? ¿Qué hay de eso que dicen que los que nos vacunaron somos transmisores sanos? No. Nada de eso. O sea, a ti te vacunan y tu sistema inmunológico hace memoria inmunológica en base a la vacuna y tú quedas con una memoria inmunológica. Es decir, cuando llegue el virus a ti, tú no lo agarras. El organismo hace memoria, ¿ok? Y las inmunoglobulinas que se forman en tu organismo en base a ese virus, ¿ok? Queda en su memoria el virus y cuando el virus entra a tu organismo, esa inmunoglobulina reconoce el virus y va y lo ataca para defenderte. ¿Okay? Buen día. ¿Sigue el contagio estando en los 14 días de cuarentena como prevención? Bueno, la cuarentena ahorita, o sea, el virus más o menos dura entre 7 y 12 días en tu organismo. Hay personas que el virus se va más rápido, hay personas que el virus se va menos rápido. ¿Ok? Tú deberías de cumplir una cuarentena tranquilito en tu casa de una semana, más o menos, aproximadamente, y si usas el tapaboca, pues es mucho mejor. Buenos días. ¿En qué tiempo tiene de efectividad cada dosis de la vacuna, específicamente la china? Fíjate, la vacuna china es hecha de la cepa original, ¿ok? Y para llegar a un nivel de protección en ese momento en tu organismo necesitabas 3 dosis y después una dosis de refuerzo. Pero todas las vacunas, china, rusa, las americanas y todas las vacunas, a los 6 meses tienen una disminución de tu sistema, de su potencia en su sistema inmunológico. Y por eso se han ido creando estas vacunas de refuerzo, que las han creado en base a la cepa Omicron. ¿Okay? Entonces,
ahorita se recomienda ponerte una dosis anual de refuerzo. Ni la primera dosis, ni la segunda dosis, nada de eso. Sino es una dosis de refuerzo. O sea, en este momento, si tú nunca te vacunaste con ninguna vacuna, te pones esa dosis de refuerzo. Si tú tienes todas las vacunas y además te dio COVID, te pones esa dosis de refuerzo. Y es un refuerzo todos los años. Bien. Por favor, ¿cómo afecta el COVID a una mujer embarazada? ¿Pone en riesgo al bebé? Bueno, han habido complicaciones descritas en la literatura donde el COVID afectó desde el punto de vista respiratorio a la madre y al bebé no le produjo ningún problema, ¿ok? Y si es un COVID benévolo y tú tienes tu sistema inmunológico competente, lo que te debería de dar es una gripe muy fuerte, ¿ok? Y no te debería de pasar más nada. Deberías, por supuesto, acudir a tu médico, a hablar con tu obstetra, a hablar con tu médico de confianza para que estén prevenidos. Si tienes alguna complicación, entonces ellos te pongan tratamiento. Pero no debería de pasar nada. Okay. 4 vacunas que me las puse en 2021 y 2022. ¿Eso minimiza el riesgo a pesar del tiempo desde la última? Sí, tu sistema inmunológico debe estar con una memoria inmunológica contra el COVID, debes estar protegida, pero a lo mejor tienes las defensas un poquito bajas, ¿ok? No te arriesgues a contaminarte con COVID, cuídate, usa tu tapaboca, pero si te enfermas, tu organismo debería ser capaz, si no tienes ninguna complicación o no tienes ninguna enfermedad previa, tu organismo debería ser capaz de combatirlo. Bueno, como ¿Okay? el de todos, doctor, Exacto. Porque nosotros nos pusimos, creo que hasta 3 o 4 dosis. Sí, bueno, yo me puse 8, ¿ok? Porque la última dosis que me puse fue el año pasado cuando salió la primera bivalente de la cepa Omicron. Y yo estaba fuera de Venezuela y aproveché y me la puse. Ah, muy bien. Y aproveché y me la puse. Pero sí, ojalá llegara a Venezuela las dosis de refuerzo para ponérnoslas todas. Porque está Williams, tendría que reforzarme para esta nueva cepa que está llegando. Sí, claro. Sí, Williams. Lo que pasa es que no están en Venezuela. Mientras no están, tenemos que cuidarnos. Marisela dice, saludos al doctor Orsonia, escuché que se había colocado 2 vacunas en la rusa y 3 en la china. ¿Hay algún esquema con relación al intercambio de ellas? Sí, hoy en día, primero que no tenemos, la única que está es la vacuna china en Venezuela, que el Ministerio de Sanidad ha reportado que está. Y de hecho, octubre, creo, del año pasado, hicieron una campaña grande de volver a vacunar con muchos tipos de vacunas y estaba en el esquema la vacuna contra el COVID. Yo te recomiendo que si nunca te vacunaste y tienes acceso a ponértela, ponte la dosis de vacuna para que tu sistema inmunológico empiece a hacer memoria inmunológica. ¿Okay? Si nunca te vacunaste, si tienes vacunas puestas, ¿okay? Y te pones la misma vacuna, ella no te va a proteger con estas cepas nuevas. ¿Okay? Está demostrado que las vacunas hechas con la cepa original no responden a las nuevas cepas variantes del Omicron. Okay. Bien, ¿por qué en Venezuela no se usan lámparas de radiación ultravioleta para la desinfección y eliminación de bacterias y gérmenes, siendo un método muy eficaz para la eliminación de dichos agentes patológicos? Bueno, no lo sé. Yo creo que es decisión de cada quien usarla, ¿no? Esto también dice de bacterias, ¿no? Esto es un virus. Bueno, hay empresas que, sí, claro, que hay sí empresas lo hacen, que tienen desinfección en sus locales con lámparas ultravioleta, por supuesto. La doctora me informó que tenía neumonía, me recetó levofloxacina cada 12 horas por 5 horas, o me imagino que cada 12 horas por 5 días, otras veces otra placa y exámenes de sangre. Bueno, me imagino que tenías una neumonía bacteriana y esta doctora pues pensó en una bacteria la cual la levofloxacina podía combatirla y por eso te puso ese tratamiento. Pienso que es así. Tengo las 3 vacunas Verocell. ¿Se puede colocar un nuevo refuerzo o no es necesario? Es una decisión muy personal, pero vuelvo y repito, la vacuna hecha con la cepa original en este momento no es competente para las nuevas cepas que están circulando. Doctor, ¿puede hablar acerca de la neumonía? No me ha dado fiebre, sí malestar y me tomé un Atamel o acetaminofén. Bueno, el COVID te produce una neumonitis viral, así como la influenza te puede producir una neumonitis viral o cualquier otro virus. Y muchas veces estas neumonitis virales se asocian a bacterias y entonces haces una combinación de una neumonía viral y bacteriana.
En ese momento es cuando tú utilizas un antibiótico porque estás demostrando que en tu organismo tienes una bacteria. ¿Cómo lo vas a demostrar? El médico hace un cultivo de esputo y si en ese cultivo de esputo crecen bacterias, tú le pones el tratamiento en base a la bacteria que creció y entonces usas el antibiótico. O sea, tú puedes haber empezado con una infección original viral, ya sea influenza, adenovirus, COVID, y te complicaste con una infección bacteriana. Cuando tu doctor demuestre con un cultivo de esputo que tienes una bacteria, él te pone antibiótico. ¿Okay? Pero el antibiótico no es para el virus o para la infección viral, sino es para la complicación que tienes. Bien, aquí le preguntan, por favor, que hable de la complicación de las vacunas. Bueno, me imagino que ¿cuál es la complicación que implican las vacunas? Hace mucho, o sea, cuando salieron las vacunas originales, hubieron vacunas que producían complicaciones que las sacaron del mercado, ¿ok? La complicación de las vacunas originales fue, pero 0.01% que hubieron complicaciones de las vacunas originales y las complicaciones eran dolor en el brazo, inflamación del brazo, mucha fiebre, ¿ok? En algunos pacientes hubieron otro tipo de complicaciones, pero fueron, como dice la canción, 1 en 1.000.000. Claro. ¿Ok? Entonces, realmente las complicaciones de las vacunas en el momento en que se comenzaron a utilizar eran muy bajas y las que de verdad producieron alguna complicación mucho más allá las sacaron del mercado. Bien. Bueno, también fuimos testigos nosotros mismos, vimos muchas muertes. Claro. Y después la de la vacuna, ya. Las muertes disminuyeron. O sea, cuando inicia pandemia en el 2020... 2020 fue, pues bueno, la gran mortalidad de muchas personas, pacientes, médicos, familiares, X, y ya con el advenimiento de las primeras vacunas en diciembre del 20 para primeros meses del 21, pues la mortalidad empezó a disminuir. Y tú veías que los porcentajes de mortalidad iban disminuyendo todo el tiempo. Bien. ¿Okay? Doctor, las personas que están en su casa, que, bueno, muchos tienen las inquietudes, tengo gripe, no tengo gripe, ¿cuándo debo yo ir al médico? Ya el signo de alarma que me dice, bueno, ya, tengo que ir al médico. Fíjate, si tú tienes te contaminas con un cuadro viral, no sabes cuál es. O sea, llegaste a tu casa, te empezaste a sentir mal y al día siguiente empezaste a tener fiebre, un poco de tos, expectoración, rinorrea. Si es influenza, COVID o adenovirus, cualquiera de los tres, y tu organismo es competente sin saber el diagnóstico y tu organismo se defiende, ¿ok? En 48 horas tú te deberías de sentir mejor. Máximo 72 horas, o sea, la fiebre se quita, el malestar empieza a ceder, ¿ok? Y con tu acetaminofén y tus guarapitos y tus antialérgicos, tú te vas a sentir mejor. Pero si pasan 48 horas y la fiebre persiste, empiezas a tener dificultad para respirar, ¿ok? Te cansas. Cuando caminas te falta la respiración, la fiebre no se te quita, el malestar no se te quita, ese es el momento en que tú tienes que ir a tu médico para que el médico te haga un examen y vea qué es lo que te está pasando. El médico debería hacer un hisopado nasal para descartar COVID, descartar influenza, debería hacer un examen de sangre, una hematología mínima para saber si el cuadro es viral o bacteriano, ¿ok? Y en base a lo que él tenga en la mano, ponerte tratamiento. Si tienes insuficiencia respiratoria, si tienes un cuadro de dificultad para respirar, el médico debería tomarte una radiografía para ver si tienes algún tipo de neumonitis viral o no. ¿Ok? Entonces ya eso es decisión del médico a quien tú acudas. Pero el 90% de las personas que han tenido cuadros virales, llámese COVID, influenza, virus sincicial respiratorios, adenovirus, deberían de mejorarse en 48, 72 horas sin tomar solamente lo que llamamos nosotros tratamiento sintomático, que es antipiréticos, mucho líquido, antialérgicos. Bien, también hubo, doctor, patologías post-COVID. Claro. Y las personas no eran diabéticas y entonces son diabéticas. Tenían la tensión buena y ahora la tienen mala, o la tenían mala y ya la tienen buena. O sea, hubo también el COVID, mira, todavía no sabemos muchas cosas del COVID, ¿ok? Y pasarán un poco de tiempo investigando hasta saber todo lo que pueda producir el COVID. Pero sí, empezamos a ver
los pacientes que ya tenían 3 meses de recuperados con COVID, los empezamos a ver con problemas respiratorios por tener fibrosis pulmonar. Entonces el COVID te causa una fibrosis residual que te queda el paciente queda con cansancio, con dificultad para respirar, y muchas personas quedaron con necesidad de oxígeno. ¿Ok? Ya algunas no, pero todavía algunas sí siguen. El COVID te deja un cuadro crónico de insuficiencia de infección respiratoria superior, te deja como una sinusitis crónica, una rinitis crónica. Entonces tienes pacientes que sufren de tos con expectoración y rinorrea por mucho tiempo. El COVID te dejó problemas en los músculos, en las articulaciones, dolores musculares, malestares en los huesos, malestares en todos lados, problemas cardíacos. El COVID te produjo a muchas personas arritmias cardíacas que nunca tenían, ¿okay? Problemas cardíacos que nunca tenían, ¿okay? Problemas renales que nunca tenían. El COVID produjo a muchos pacientes con problemas de diabetes que no eran diabéticos previamente, ¿okay? Entonces hay muchas patologías que se quedaron después del COVID que están en estudio. Y sobre todo las que más quedaron fueron patologías respiratorias, cardíacas y del sistema nervioso. ¿Okay? Hubieron muchas personas que tenían lagunas mentales, por ejemplo, se les olvidaban las cosas, que posteriormente las fueron recuperando, y hay algunas que no las han recuperado. Entonces, todavía hay mucho queso que rallar aquí y hay mucho que investigar. ¿Okay? Entonces, cada quien desde su casa, desde su patología, debe como explorarla, analizarla ¿qué es lo que tienes? Y orientarte con tu médico, ¿ok? ¿Cómo vas a tratar eso? Y le voy a preguntar al doctor la recomendación, doctor, para esa concentración de gente allá en Barquisimeto. Bueno, mientras vengan caminando al aire libre, no va a haber problema porque están ventilados por el medio ambiente. Pero yo creo que sí, en el momento en que entren a una iglesia o a la catedral, deberían de usar tapabocas, ¿ok? Porque hay mucha aglomeración de personas y tú no sabes quién está enfermo y quién te puede contagiar. Bien. Entonces, ahí sí les recomiendo que usen su tapabocas para cuidarse. El tema que veíamos antes de personas que no tenían síntomas, nada, pero podían contaminar a otro también. ¿Sí sigue dando eso? Siempre hay, en toda infección bacteriana, viral, siempre hay el que es sintomático, asintomático, pero contagia, ¿ok? Siempre existe. Bien. Aquí le preguntan, me diagnosticaron fibrosis pulmonar. ¿Hay algún tratamiento para tratar esta condición y que no siga avanzando? Bueno, lamentablemente la fibrosis pulmonar, ya sea idiopática o porque te la produzca algún otro ente, o porque te la produjo el COVID, o porque fue una neumonitis química y te dio fibrosis pulmonar, pues es una enfermedad progresiva. O sea, hay muchos tratamientos, hay múltiples tratamientos para frenar esa fibrosis pulmonar, pero es una enfermedad progresiva. ¿Okay? Bien. Me puse la primera vacuna china y me dio COVID, me lo traté, no me volví a vacunar por temor. ¿Sería recomendable vacunarse ahora? Ponerte la vacuna original en este momento no te va a cuidar de las nuevas cepas. ¿Okay? Si tú quieres tener inmunidad por el COVID, te puedes poner tus vacunas sin problema. ¿Okay? Pero las nuevas cepas, que son cepas subvariantes Omicron y del linaje Omicron, tienen un escape inmunológico que la vacuna original no te protege. ¿Okay? Bien, por favor, preguntar al doctor sobre el uso de nebulización con corticosteroides en caso de tener deficiencia respiratoria. Sí, claro, es una de las cosas que se utiliza. Nebulizaciones con esteroides o con broncodilatadores es una de las cosas que se utiliza para mejorar la parte respiratoria en pacientes con COVID o en pacientes post-COVID. Bien, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros, por informarnos a toda la audiencia, y le voy a dejar la cámara para que, bueno, en estos últimos segundos le dé las recomendaciones a toda la población. Sí, bueno, realmente la recomendación es a cuidarnos, a utilizar el tapabocas, está vigente, es importante que te cuides para que cuides a tu familia, ¿ok? Si tienes oportunidad en algún momento y estás fuera de Venezuela y te puedes poner la vacuna de refuerzo, ponte tu vacuna de refuerzo. Y ojalá
vinieran esas vacunas de refuerzo a Venezuela, que el gobierno y el Ministerio de Sanidad las puedan traer para que muchas personas tengamos el acceso a esa vacuna y podamos estar protegidos. Estoy aquí con María Vicky Zabaleta, médico infectólogo y es pediatra, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Sí, tenemos varios virus coexistiendo en el país definitivamente. Bueno, no en el país, en el mundo. Pero digamos en las áreas tropicales tenemos, además de los virus respiratorios, tenemos el dengue. Nuestro querido amigo el dengue, que nosotros decíamos que en diciembre iba a bajar la temperatura y los mosquitos iban a disminuir, y resulta que la temperatura nunca bajó. Bueno, probablemente el recalentamiento global ha sido importante en esto, no lo sabemos, pero Venezuela nunca ha bajado la temperatura, ahorita bajó un poquito, unos grados, pero esto hace que el mosquito se está manteniendo en el ambiente y estamos teniendo casos inclusive en donde tenemos coexistiendo influenza con dengue, COVID con dengue, y está siendo muy difícil el diagnóstico. Es importante para el paciente, para la población y para los médicos que estamos viendo pacientes con fiebre, con malestar general. Primero, esta coexistencia. Segundo, que si el paciente tiene un diagnóstico de dengue, y aquí exhorto a los centros de salud públicos y privados que tienen que tener métodos diagnósticos para dengue, métodos diagnósticos actualizados. No puede ser posible que hoy tú mandes a hacer una prueba de dengue, una prueba de antígeno NS1, que es el que deberías hacer, o una PCR, y le hagan unos anticuerpos. Los anticuerpos para dengue, que es lo que nosotros conocemos como el dengue blood, ¿verdad? Muchas personas que han tenido dengue lo conocen, te empiezan a ser positivos hacia el día 6, día 7, día 8. ¿Qué pasa? Ese día ya si se tenía que complicar, se complicó, y si se tenía que morir, se murió, y si tenía que tomar alguna medida, ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Entonces ese dengue blood no es para diagnóstico agudo, no es para manejo del paciente. Hoy tenemos que tener los centros de salud públicos y privados proteína NS1, y en algunos lados PCR, que es, digamos, más específica. Existe PCR en el país, pero digamos que las clínicas más especializadas no los hay en los ambulatorios. Es una prueba NS1, por ejemplo, es una prueba muy fácil, que tú sacas una gotica de sangre, la pones en un cassette y en 20 minutos te da la respuesta. Entonces, bueno, exhortar a la población que trabaja con salud que traiga las pruebas, las necesitamos en el país. Hacer el diagnóstico de dengue no es solamente hacer una hematología y decir que las plaquetas están bajas y ya tienes dengue. Todos los virus tocan la médula ósea, te bajan los glóbulos blancos, te bajan las plaquetas, y no necesariamente es dengue. Vamos a hablar entonces, porque hay pacientes que dicen, bueno, doctora, pero es tan importante hacer el diagnóstico. Sí, es importante hacer el diagnóstico, porque el dengue se trata de una forma, hidratar al paciente mucho mejor, hacer un seguimiento mucho mejor al paciente. Los signos de alarma de dengue son náuseas, vómitos, dolor en la boca del estómago, dolor abdominal. Ese paciente tiene que estar en ojo, ese paciente se tiene que hospitalizar, ese paciente tiene que el médico estar encima. Ya hemos tenido muchísimos muertos por dengue, unos cuantos, incluso de alrededor de nosotros, que a veces uno nada más ve la estadística y parece que no está tan cerca de nosotros, y está muy cerca de nosotros. Con el tema de COVID y con las enfermedades respiratorias, que son una pregunta, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre este y este? Fíjate, hoy nosotros estamos viendo un COVID en el cual hay muchos pacientes que el toque respiratorio no es tan importante. El COVID no es solo una enfermedad respiratoria, el COVID es una enfermedad generalizada, y lo saben los pacientes que han quedado con post-COVID, que tienen alteraciones incluso de artritis, por ejemplo, psicosis, alteraciones en el sueño. No solamente es la parte respiratoria, yo diría que es un porcentaje entre 20 y 25%, de resto el COVID es una enfermedad generalizada, incluso ACV, infartos posteriores al COVID, ¿no? Entonces, bueno, recomendación, cuídese. Bueno, ahorita estaban hablando de esta peregrinación allá en Barquisimeto. Yo sí recomiendo a las personas, aunque estén en aire ambiente, que utilicen el tapaboca, porque hay mucha gente conglomerada. Aunque usted esté en el aire ambiente, están muy pegaditos todos, y ahí se puede transmitir el COVID.
recomendación, usen el tapaboca. Y si entran a la iglesia, o sea, ni sueñen entrar a la iglesia sin el tapaboca, porque seguro van a salir infectados de alguna cosa. Claro. Ahora, ¿puede una persona tener al mismo tiempo COVID y dengue? Sí, hemos visto coinfecciones. Bueno, hay una cosa muy importante, que el diagnóstico de COVID y de dengue puede estar entrelazado porque los anticuerpos se parecen y porque cuando hacemos pruebas rápidas pueden salir positivas para COVID y para dengue, sobre todo los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, bueno, si vamos a hacer el diagnóstico, tiene que ser un buen diagnóstico. ¿Cuál debería de ser? Una PCR, tanto para COVID como para dengue. Hoy tenemos en el país, tanto en público como en privado, algunos sitios que se hace PCR para COVID y se hace PCR para dengue. Y sí, estos pacientes se complican más, es muy difícil el manejo de líquidos, es muy difícil el manejo de la fiebre está siendo muy, muy elevada, de difícil manejo, el paciente pasa 6, 8 horas con temperatura de 39, 40 grados centígrados, o sea, es difícil. Y si es un niño, que hemos tenido niños, bueno, de hecho yo veo niños en realidad, la fiebre es una cosa que no los deja ni siquiera comer porque el malestar es terrible. Entonces, bueno, sí tenemos coinfecciones inclusive dengue e influenza también. Tuvimos un brote importante de influenza B a finales del año pasado. Tuvimos varios niños y adultos complicados con influenza B. Es importante hacer el diagnóstico, existe tratamiento para influenza B, debe ser indicado por el médico, debe ser indicado idealmente por el especialista si un paciente tiene influenza B. Existe tratamiento para COVID, no existe tratamiento antiviral para dengue, pero sí existen las medidas accesorias, ¿no? Sí. Y adicional existe la vacunación. Sí, de hecho, hace poco, nosotros el año pasado hicimos un programa especial de dengue, hablamos del dengue y hablamos de la nutrición y hablamos de la hidratación, pero fíjense que la doctora es tanto la alarma que ella tiene en su trabajo que nos sigue exponiendo aquí el tema del dengue, la mortalidad también, porque todavía existe y la gente se muere también de dengue, pues, y más el COVID. De dengue, de COVID, de influenza, aunque uno lo ve más lejano, por supuesto, hoy los pacientes con COVID ya no es igual que antes, ¿verdad? O sea, los pacientes, ya, aunque no estamos vacunados indirectamente porque ya de alguna forma nos expusimos al antígeno, ¿verdad? Los pacientes realmente no tienen alta mortalidad, pero sigue habiendo los altos riesgos. ¿Quién es alto riesgo para COVID y para influenza? Bueno, y inclusive para dengue un poco, pero digamos que él se sale un poco de estos altos riesgos. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes HIV positivos, mujeres embarazadas, obesos, diabéticos, cualquier enfermedad crónica y más las renales y las pulmonares, pacientes mayores de 65 años, personal de salud, ya no por un tema inmunológico, sino por la exposición que tenemos a los pacientes, deben vacunarse contra COVID hoy y contra influenza. Tenemos vacuna contra influenza anual para Venezuela. El brote se supone que ya pasó y la cepa ya no hay vacuna de influenza en Venezuela porque ya se supone que pasó la época de influenza. Se superó. Se supone que nosotros ya los que teníamos que vacunarnos ya estamos vacunados, sin embargo hay mucha población que no está vacunada, entonces hay que cuidarse con el tapaboca. ¿Cuál tapaboca? Tiene que ser el N95, el tapaboca no va en la barbilla, el tapaboca no va aquí en el cuello, el tapaboca no puede estar como bailando bachata para arriba y para abajo, el tapaboca si usted está en un sitio en donde usted puede creer que se transmita, ¿en dónde usted puede creer que se transmita? En un sitio cerrado, que haya mucha gente, o en un sitio conglomerado como esta de Barquisimeto de la Virgen, la procesión, en donde hay mucha gente, es aire ambiente, ¿verdad? Pero hay mucha gente pegadita, use su tapaboca. Y si usted es una persona de alto riesgo, mire, no lo dude, use su tapaboca. Y si se puede vacunar, vacúnese. Hoy hay recomendaciones de OMS con respecto a la vacunación contra COVID, ¿verdad? En donde se han hecho estudios con la variante Omicron y con la variante original y se está viendo que los resultados son más o menos iguales.
Es decir, que si nosotros tenemos aquí la vacuna china, no está indicada para todos. Ojo, no está indicada para todos, está indicada para los altos riesgos, ¿verdad? Si usted tiene indicación de la vacuna y existe la vacuna china, más china, hay que, bueno, póngase La Verocell. Es que es la realmente se llama Sinopharm, Verocell es como el método en que se produce la vacuna. Okay. Esta es una vacuna de virus muertos, no te da la enfermedad. Realmente los eventos adversos con esta vacuna han sido mínimos, que lo preguntaron mucho en el otro bloque, mínimos. Y los eventos adversos han sido dolor en el sitio de la inyección, algunos han reportado sueño, algunos han reportado discreto malestar general que no ha durado más de 24 horas. Todos estos eventos adversos a los que probablemente se está refiriendo todos tus escuchas que te escriben, ¿verdad? Que se refieren a las miocarditis, a los pacientes adolescentes varones que han tenido miocarditis con algunas vacunas que son RNA mensajero, no es la vacuna que tenemos en Venezuela, ¿ok? Sí, la otra recomendación, bueno, que si te vas a salir del país por trabajo, por lo que sea, y puedes vacunarte afuera con la variante Omicron, bueno, hágalo. Si tiene la oportunidad, hágalo. Pero eso no lo tenemos la mayoría de la población, entonces vamos a vacunarnos. Ojo, la mejor vacuna para nosotros es el tapabocas. La mejor vacuna para nosotros es no hacer presentismo. ¿Qué significa presentismo? Usted va a trabajar, está presente, pero está enfermo, está enfermando alrededor y encima no es un trabajador que está dando la talla, está haciendo realmente su trabajo porque se siente mal porque tiene fiebre. Si usted está enfermo, tiene síntomas respiratorios, por favor, trate de no ir al trabajo. Ahorita existen muchas opciones de teletrabajo. Obviamente hay unos que es imposible hacer teletrabajo, ¿verdad? Pero muchas empresas, yo la semana pasada vi una paciente con COVID que trabaja en una empresa, su jefe la llamó enfrente de mí, ella me lo puso en altavoz y le dijo, mira, tenemos una reunión aquí ahorita. Mira, pero ¿cuántas personas hay en la reunión? 45 personas. Mira, pero es que yo tengo tos, fiebre, paciente con COVID, porque le hicimos la prueba de COVID. Es que yo tengo tos, malestar. Bueno, mira, yo también tengo fiebre y tengo tos y aquí estoy. Y yo le contesté, oye, mal hecho, o sea, muy irresponsable de tu parte, que 45 personas reunidas y tú con tos y moco y estás, quién sabe qué virus le estás lanzando. Porque, bueno, obviamente no es solamente influenza, COVID, existe virus sincitial respiratorio que también ha complicado mucho. El año pasado tuvimos muchos pacientes adultos porque ese es un virus que uno piensa más en niños, pero en los adultos el año pasado se comportó bastante agresivamente. Existen adenovirus que también igual los estás transfiriendo, o sea, y tú no sabes qué paciente se te puede complicar. Entonces, el presentismo, por favor, y esto incluye los niños al colegio, no lleve a su niño si está enfermo. Yo sé que es un tema, yo sé que es todo un alrededor, que si tú, el niño hoy no puede ir al colegio, ¿quién lo va a cuidar? ¿Con quién se va a quedar el niño? El papá tiene que ir a trabajar, la mamá también tiene que ir a trabajar. La mamá llama al trabajo y le dice, mira que me voy a quedar con el niño. Oye, tenías que ser mujer, que entonces es un problema. Hay que ser responsables, hay que ser responsables. Entonces, ¿qué es la mejor vacuna? Cero presentismo y uso de tapaboca. Tratar de no estar en sitios muy cerrados, con muchísima gente. Y bueno, y los que tienen indicación de vacunarse, vacunarse. Bien, nosotros seguimos aquí con la doctora María Vicky Zabaleta y algunas de las dudas que usted ha enviado por X. Aquí le dicen, doctora, ¿recomendaría la utilización de radiación ultravioleta como método importantísimo y eficaz para la eliminación, desinfección de virus, gérmenes y bacterias? ¿Y cuál sería la ventaja del uso de dicho método con respecto a otros métodos? Gracias. Mira, cuando comenzó el tema del COVID, comenzó a haber mitos y leyendas con respecto a cómo tú vas a hacer la limpieza. Y de hecho, pasaba mucho, y es más, al comienzo del 2020, que más o menos en marzo empezó el show para nosotros, el show horrible de que estábamos súper estresados, de que no sabíamos exactamente cómo se transmitía el virus, nosotros hasta lavábamos las bolsas del supermercado, ¿verdad? Hoy sabemos que es un virus respiratorio, que es un virus que se mantiene en el aire ambiente algunos minutos, se mantiene menos que el de influenza, importante, pero les voy a decir, no, estos métodos no están recomendados. La recomendas, y estas cámaras que incluso hay, no sé si todavía están en el aeropuerto, pero que te mandan a entrar en un cosito ahí, no, más bien eso está no recomendado.
¿Por qué es tan no recomendado? Porque si en esa camarita, que realmente no hace grandes cosas con temas de desinfección, entra una persona que tiene COVID, ¿verdad? Y respira allí, lo deja allí en el ambiente y eso está cerradito. Y viene la otra persona que cree que está ahí súper protegida, ¿verdad? Y se quita el tapaboca y agarra el virus allí. Entonces, no solamente es que están más bien contraindicados, yo diría como tipo medicamento. Estas de ultravioleta son para específicas zonas, pero no es para la generalidad. ¿Qué es importante? Limpiar todas las superficies con agua y jabón es suficiente. Es suficiente para los ambientes de trabajo, para los ambientes normales en donde se supone que no hay enfermos en cantidad. Ahora, si es un centro de salud, si las recomendaciones son diferentes, cada centro de salud pues a veces incluso nos piden a nosotros, a la Sociedad de Infectología, que les digamos, mira, cómo tienen que limpiar, como la persona que barre tiene que saber cómo tiene que barrer en una dirección particular. Las superficies se tienen que limpiar con algunos específicos materiales que no es solamente agua y jabón. Pero en la población general, con agua y jabón es suficiente. Si necesita hacer un poco más de limpieza, porque es mucha gente la que pasa por allí, alcohol es suficiente. Estas cosas que uno las ve más aerodinámicas, que pasar por unos rayos ultravioleta, no es necesario. Y airear, muy importante. Fíjate que hoy la recomendación, y ahorita por ejemplo donde yo tengo mi consulta, hablamos con todo el edificio, traten de mantener las ventanas abiertas, o si no pueden, porque también el calor a veces el sol pega de frente, ¿verdad? Tratar de intermitentemente abrir las ventanas en el transcurso del día. Importante, si hay una persona tosiendo, si hay una persona que en la noche dejó la ventana abierta y amaneció con tos y moco, pues esa persona debería estar en ojo y usar su tapaboca para, si tiene fiebre, si tiene otra cosa, eso no fue la ventana, por favor. Eso ya es una infección, eso ya sea un poco responsable, y si puede trabajar desde su casa, buenísimo. Bien, aquí le preguntan, por favor, ¿se debería hacer una campaña para las vitaminas que deberíamos tomar para este COVID? Bueno, mira, normalmente sí, después del COVID ha sido también muy de moda, ¿verdad? La toma de vitaminas como por ejemplo la vitamina D, que realmente no es una vitamina sino una hormona. Sí, no es solamente para COVID, para todas las enfermedades nosotros deberíamos tener niveles normales. O bien, pero ¿cómo usted tiene niveles normales? ¿Comprando las vitaminas? No necesariamente, ¿ok? Hay personas que tienen disminución de la absorción de vitaminas por los alimentos, ¿verdad? Y estas personas sí necesitan suplementos. Pero ¿cómo usted se mantiene un sistema inmunológico robusto? ¿Cómo usted lo hace? Primero, las enfermedades crónicas, tratarlas como debe ser. Si usted es hipertenso, tómese su antihipertensivo. Si usted es diabético, tómese de su hipoglicemiante o póngase su insulina. Mantenga a raya su enfermedad crónica. Segundo, hacer ejercicio es muy importante. Esto libera endorfinas y libera algunos otros transmisores que son importantes para mantenerte tu sistema inmunológico alerta. 2, bajar de peso si eres obeso es importante también. Las personas obesas, y de hecho lo hemos visto, se complican con dengue, se complican con COVID y se complican con influenza. Entonces, si usted está obeso, en nivel obeso, ya no estamos hablando de gordito, estamos hablando de obeso, está en el límite de obeso, trata de bajar de peso. Y coma sano, coma lo más sano posible. ¿Qué es lo más sano posible? No empaquetados, no cosas prehechas, idealmente uno cocinarlo en su casa. Obviamente que no siempre uno tiene la oportunidad de esto. Los cereales no son buenos amigos del organismo, como muchas mamás creen que ponerle en la lonchera al niño todos los días un cereal. No, hágale su sanduchito con su quesito, con su tomate, con alguna verdura. El almuerzo debe contener verduras. Mientras más verduras, vegetales, frutas de todos los colores comamos, es lo mejor para tu microbiota adicional, ¿no? Y al mejorar tu microbiota, mejora tu sistema inmunológico. Y otra cosa muy importante, manejar el tema de estrés. Vivimos en un país en el cual, si no tenemos estrés, eso no existe. Aquí todo el día
Todos los días hay un estrés de alguna manera, de algún tema, que se fue la luz, que se fue el agua, que tenemos que agarrar agua, que es que ahora hay que usar tapaboca, que ahora será que van a cerrar las casas, nos van a volver a encerrar. Todo uno se hace una mente porque ya ha vivido esto, ¿verdad? Tratemos de no estresarnos, de manejar el estrés. Hay cosas que nos preocupan, pero más que preocuparnos, debemos ocuparnos, ¿verdad? Entonces, bajar un poco la carga de estrés y tratar de ser un poco felices. Yo, a las personas que a veces veo con muchos problemas importantes, problemas de salud, pero los veo con buena actitud, con manejo de ese estrés, bueno, mira, esa persona probablemente no se va a complicar, esa persona va a tener su sistema inmunológico mucho mejor y bueno, agregadas las pastillas de vitaminas, sí, hay personas que la necesitan, pero eso tiene que ser indicado por su médico. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que también dan por exceso de vitaminas. Entonces, por ejemplo, excederse en vitamina D te puede dar cálculos renales, por ejemplo. Entonces, ojo con esto, ¿no? Vamos a tener un poco más de cuidado y tratar de comer lo más sano posible, que es la recomendación mejor para tu sistema inmunológico. Otra cosa para tu sistema inmunológico es vacunarse. Las vacunas que existen hoy, por ejemplo, para influenza, otras vacunas. Hoy en Venezuela tenemos vacunas para, digamos, el esquema de vacunación del Ministerio de Salud está casi completo, que es más dedicado a los niños y a los ancianos y a las embarazadas. Vaya a su centro de salud más cercano y vacúnese, que eso también alerta a su sistema inmunológico para que no tengamos brotes de otras enfermedades como sarampión, difteria y otras, etcétera, que tenemos hoy vacunas y que no se justificaría que una persona tuviera, por ejemplo, sarampión, porque debería estar vacunada, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, a usted por darnos toda esta cátedra, toda esta información valiosa y que usted no debe estar a la defensiva, porque hay mucha gente también que se pone a la defensiva, no quiere usar la mascarilla otra vez, bueno, pero bueno, sí, hay que hacerlo porque es la manera de protegernos. Fíjese todo lo que nos ha dicho la doctora, muy agradecida. Si tiene algo más, una recomendación, última recomendación, bueno, yo creo que fue completo. Sí, pues bueno, mira, el uso de mascarillas está indicado hoy. De hecho, la OMS hizo un llamado a la población a utilizar la mascarilla. No nos tienen que obligar a usar la mascarilla es horrible, no me digan a mí que yo soy médico y tengo que ponerme eso así pegado y puedo durar 8 horas con la mascarilla y la verdad uno le tiene más animadversión. Pero cuando uno ve un paciente complicado, cuando ve un paciente que se muere con una enfermedad transmitida por vía aérea, uno ahí ama el tapaboca. Entonces tratemos de ver el tapaboca de una forma más amigable.